Algo que es muy común, como hemos hablado aquí, de la influencia que tiene la música rock en su contenido, el heavy metal, o sea, el rock pesado, cómo tiene mensajes satánicos y cómo causa daño a los jóvenes, pero la verdad, pues, no hay que satanizar indiscriminadamente. No se puede decir que esta clase de música haga bien, ¿no? Pero yo creo que concretamente aquí estoy leyendo, dice, mi hijo era un buen hijo, pero se arrimó a la música rock y ha cambiado totalmente, se ha hecho un darqueto. Bueno, sí, tiene una gran influencia la música, pero yo creo que es nuestra obligación también ver el fondo del problema, a lo mejor más profundo que el rock. Pues esta persona que dice de su hijo así, pues yo no voy a hacer juicios ni voy a decir que sea el caso, ¿verdad? Pero sí podrá haber casos en donde el problema de un hijo que se manifiesta rebelde y yendo así a extremos y a una música que sabe que les molesta a sus padres, en el fondo es una forma a lo mejor de protestar por la conducta de sus propios padres, ¿verdad? Insisto, no creo que sea el caso del señor, ni quiero ponerlo como si fuera la solución a ese problema. No, sí hace mal la música, sin duda, pero a veces un adolescente, porque dice aquí que este joven tiene 15 años, bueno, un adolescente a veces expresa a través de la música esa angustia, esos sentimientos de que no se encuentra complacido a lo mejor con lo que ocurre no solo en su propia vida, sino en los de su familia. Todavía depende de su hogar y a lo mejor lo que a veces ven ahí pues no es nada grato, disfunciones familiares, qué sé yo. Empezar a revisar por ahí para no satanizar pues todo, ¿verdad? Porque si no, sería muy fácil quitarnos la responsabilidad que a veces tenemos, echándosela a la música y a los propios hijos, y no es esa la intención. Pero de que tienen mensajes subliminales, o sea, ocultos y también abiertos en el tipo de letra, ¿verdad? Y que llevan una intención y la atmósfera en que se desarrollan los conciertos de este tipo de rock, de que son altamente perniciosos, ya dije, por los desenfrenos, por inclusive la coreografía que meten, ¿verdad? A veces asumiendo ellos mismos en sus vestimentas formas de demonios y qué sé yo, ¿verdad? No, hace daño, pero hay que ver el problema completo para no satanizar pues todo, sino un juicio de eso sería muy superficial y se debería ensañarse contra la música y la juventud, que finalmente pues ellos están en un momento difícil y sí requieren de comprensión y apoyos, y cuando esta no se da pues pueden venir estas manifestaciones hasta como una forma de repulsa en contra de las conductas que ven y con los que no se sienten identificados en su propia familia. Entonces hay que buscarle por ahí. Luego dice aquí también que si las almas del purgatorio vienen y que si todos los aparecidos son demonios o almas del purgatorio, no, pues aquí ya está en la misma pregunta la respuesta. O sea, en general debe pensarse que en un porcentaje alto todas las manifestaciones de este tipo que se dan
pues sombras, murmullos en el oído, se les encima, dice, el muerto, ¿verdad? Todo este tipo de manifestaciones generalmente son manifestaciones del demonio, ¿verdad? No pueden ser más que espíritus en sintonías de Dios o seres caídos. La excepción de la regla son las almas que por permisión de Dios vienen con un propósito bien definido, o sea que a dar testimonio de la existencia, de la veracidad de la vida más allá de la muerte o de los sufrimientos que se padecen en el purgatorio, para que se hagan cambios y se vaya hacia la conversión, o para pedir el sufragio de las oraciones de los fieles, de los familiares, para ir a descansar, o para testimoniar pues de que se está sufriendo por alguna falta que la familia conozca, o la vida que se llevó a veces no muy cercana a Dios. Siempre hay un propósito en esas venidas, pues son la excepción de la regla. Yo mismo recuerdo haber vivido una experiencia de este tipo. Estaba yo explotando unos yacimientos en el desierto de Zacatecas, y resulta que caminaba yo de una población, se llama Nuevo Mercurio, donde teníamos uno de los campamentos de la compañía, para salir acá a la carretera Zacatecas-Saltillo. Yo tenía que cruzar pues por caminos de terracería o por brechas, y a cualquier hora salía, a la hora que hubiera hecho la cita para llegar a tiempo. A veces salía del campamento a las 2 o 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, a todas horas. No tenía horario, sino más bien respondiendo al compromiso y al lugar a donde fuera a ir. Si iba a venir a Guadalajara, pues tomaba el tiempo, buscaba salir temprano, dependiendo la cita que tuviera, a Torreón igual, etcétera. Y ese día yo me acuerdo que llevaba caminados como unos 80 kilómetros, muy próximo de un crucero que va a una estación, se llama Estación Colorada, y empecé a sentir una presencia fuerte, cada vez más fuerte, y era una presencia que se hacía notar, que se hacía sentir, hasta que fue prácticamente imposible que pudiera seguir manejando. Debieron ser como las, pues entre 2:30 y 3 de la mañana, yo creo. Y de plano me bajé, hice el alto, y hasta no pensándolo sino de palabra, me acuerdo que dije, bueno, ya estoy aquí, es evidente que hay una necesidad que se está expresando, no entiendo, pero ya estoy aquí. Y como si alguien me dijera, voltea hacia tu derecha. Y volteé y vi que había una crucecita de esas que ponen en el camino cuando se accidenta alguien o muere. Y estaba la crucecita, y yo dije, ya entendí. Pues me bajé y empecé, sí, yo creo que debió ser como las 2:30, porque me acuerdo que estuve haciendo oración ahí en la crucecita, solo, caminos poco transitados, o sea, al menos en el tiempo que duré ahí, no cruzó ni en uno ni otro sentido ningún vehículo, ni personas a pie, no. El desierto de Zacatecas, pues. Y estuve ahí haciendo oración como 1 hora y media. Y sentía una presencia fuerte, ¿verdad? Y no me dio ningún temor, me
revisaba siempre, estaba en total estado de gracia y es más, me sentía fuerte en ese momento espiritualmente hablando. La certeza de estar unido con el Señor. Entonces dije, no, si fue una manifestación del chanclas, pues total, aquí estamos y es lo otro, ¿verdad?, que estoy pensando, un alma que necesita la oración y ya se la estoy dando, pues aquí estamos también. Y hubo un momento en una iluminación que yo he pensado, Dios me permitió, quise expresar de palabra lo que estaba pensando a la persona como si estuviera ella en posibilidad de oírme. Y sabemos bien que cuando oramos la persona la recibe en el momento que se hace la oración y sabe quién la realiza. Pero en este caso sentía que era un alma penando y por alguna razón Dios le permitía comunicarse en la forma que lo hizo conmigo. Y yo dije, bueno, mira, yo siento que es un regalo grande el que Dios nos ha permitido a ti y a mí. A ti porque recibes mi oración, a mí porque me permites practicar la caridad con alguien que manifiesta necesidad. Pero debemos tener confianza tú y yo. No me acuerdo si le ofrecí temporalmente mis comuniones o mis misas, mi rosario, mi oración personal. Pero yo le dije, sí estaba haciendo algún ofrecimiento, pero no me acuerdo concretamente qué fue lo que ofrecí. Y sentía que había un gran gozo, una gran alegría, se sintió, igual que la aprensión, el reclamo a la oración, sentí que había un ambiente de alegría y dije, pues, si es lo que estoy pensando, gloria a Dios, porque permitió que fuera testigo, a lo mejor de que un alma que estaba penando, pues encuentre a través de esta humilde oración y estos apoyos que valen poco por las condiciones subjetivas mías, pero pues Dios es tan misericordioso que a veces con cualquier pretexto termina de hacer la obra de misericordia que tiene con sus hijos. Entonces, si es lo que estoy pensando, pues ve a gozar de Dios y a mí también pide por mí, va, que me quedo pues en la lucha, y gracias por la invitación y me fui feliz, ¿verdad? Eran como las 4 de la mañana cuando me levanté de ahí, de la crucecita, y pues me fui. Para mí fue una experiencia sin lugar a dudas, así lo sentía. Primero, que en forma sobrenatural se me había solicitado orar por una persona, y segundo, que se me había permitido sentir su gozo como si la hubieran ya liberado y mandado a la visión beatífica. Así me sentía en uno y otro caso. Y estaba hablando, pues, a propósito de la pregunta que se hace, que si se pueden presentar ánimas del purgatorio, que si son demonios los que se manifiestan. Le estaba explicando de esa experiencia que viví ahí en el desierto de Zacatecas, y pues decía, me levanté después de haber hecho oración como 1 hora y media ahí hincado al lado de la crucecita, a la orilla del camino, y ya me levanté feliz, como si hubiera habido una participación, una comunicación, igual que la primera fue fuerte, solicitando la oración, se la sentí con toda claridad. También la otra experiencia fue igual, así de fuerte, ¿verdad?, de definida, de alegría, ¿verdad?, como agradeciendo, al grado que yo dije allá, las gracias en lo alto a Dios que propició para mérito y beneficio de nuestras almas, tuya y mía, este momento. Y ya, ahí me fui contento, no me la acababa en todo el camino. Pero bueno, cuando regresé, un maestro de una escuela rural
me decía, oye, ingeniero, el otro día lo oí que se andaba yendo cerca de la 1:30, 2 de la mañana. Le dije, pues sí, tuve que salir, iba a ver algunas refacciones, a tener un encuentro con alguna autoridad que había hecho cita, pero pues volví bien. Dijo, no, pero oiga, a usted no le da miedo caminar a cualquier hora, agarra el camino y se va solo, a veces va acompañado, pero muchas veces se va solo. Le dije, pues hoy me fui solo en este viaje. Él dice, mire, por ese camino que a usted le gusta agarrar de salida, ahí se parece la Horcada. La Horcada, sí, dice, una señora de los ranchitos de por ahí dice que no se sabe si por robarla o violarla, pero la ahorcaron, dice, y sale y se les pega a los automovilistas en la noche. A mí me salió, dice, por eso le digo, y sí la veía físicamente, dice, pero caminando al parejo de mi camioneta, pegada en la ventanilla, la llevaba cerrada y movía la boca como diciéndome algo y me asusté tanto, dice, que perdí el sentido y hasta di vueltas con mi camioneta, estuve en coma, dice, y no nada más a mí me ha salido, le ha salido a muchas gentes. Si usted agarra camino ahí como si nada. Le dije, oye, ¿y en dónde dices que es? Pues por el camino ahí donde sale usted. Pero ¿a qué altura más o menos? Ella me dijo, es un poco antes de dar vuelta, como a 200 metros antes de dar vuelta, rumbo a Estación Colorada. Y me quedé pensando, pues fue el lugar exacto donde sentí ese reclamo solicitando oración y donde sentí también el gozo de que algo hermoso en beneficio de esta persona había ocurrido. Entonces, saber quién había sido esta persona me llenó de alegría porque evidentemente sí se trataba en este caso de una alma solicitando la oración pues de las personas y no la habían sabido entender o ella no pudo comunicarse por alguna razón. Pues así lo entendí. Ahora, en cuanto que las personas que estamos viendo sean las que están enterradas, pues ustedes y yo sabemos bien que no es posible, porque los cuerpos, para volverlos a reconocer físicamente, los tomará nuevamente el día de la resurrección de la carne. Entonces lo que ves ahí es una imagen intelectual, o que te presenta un ángel, o un demonio, según sea el caso y el tipo de aparición de que se trate. Cuando ven las gentes, ¿verdad?, que les sale alguien y que queriéndoles dar el tesoro y que los anda asustando y que no sé qué, no, ese es un demonio y está plasmando, asumiendo la imagen de una persona que pudo existir o es invento de él, pero es un demonio, son imágenes intelectuales. Si es, como en este caso, alguien que murió siendo víctima, imagínate la desesperación de una persona que está siendo muerta, ¿verdad?, asesinada. ¿Qué sentirá esta persona? Y más si era, vamos diciendo, por lo que haya sido, por robarla o por ultrajarla, seguramente se pide el auxilio divino, ¿verdad?, el perdón a Dios por los pecados. Pues ve tú a saber qué cosas. Para mí esa fue una experiencia fuerte y contestando esto que se me pregunta, o son demonios, por ejemplo, los que aparecen en las sesiones espiritistas, ahí ya no duden, son demonios. Aunque te esté diciendo que es tu papá y que ahí en el closet que se me quedó mi cartera y dentro vas a hallar esto más esto y te dé todos los detalles y minucias, no le haces, es un demonio, porque se hace en una sesión
condenada en la palabra de Dios. No habrá quien consulte a los muertos ni a los espíritus, porque hay una división. Los espiritistas supuestamente hablan con muertos y los espiritualistas supuestamente hablan con santos que también son demonios. O sea, los santos o los ángeles en sintonía de Dios no se prestan a estas cosas que, repito, están condenadas en la palabra de Dios. Bueno, pues entonces queda claro, sí pueden venir almas del purgatorio, es la excepción de la regla, o pueden presentarse demonios perturbando el sueño de las personas. Esto ocurre cuando la gente se ha arrimado a prácticas ocultistas de adivinación, de limpias, de amuletos, de talismanes, de consagraciones o de estudios esotéricos. Ahí empiezan las apariciones y pues yo les digo, he tenido una gran gama de este tipo de manifestaciones. A veces me ha golpeado alguna mano invisible o me ha echado agua en la cabeza alguien que no existe, solo está el techo y está cayendo agua, y no del techo, sino de un lugar simplemente ahí saliendo. Pues todas estas cosas son manifestaciones del demonio, pero acuérdense que si hasta eso les ha de permitir Dios para que no entren en pánico, porque ese es el arma del demonio, si eso han de vivir es porque Dios lo permite y nadie es probado más allá de sus fuerzas. Aún en esos casos hay que tener la confianza en Dios, encomendarse a Él y no pasa nada. Los animales también se pueden infestar, sí, claro que sí. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de los puercos de Gerasa, cuando expulsó de un poseso nuestro Señor a los demonios que dijeron llamarse legión porque eran muchos, cómo se fueron sobre los cerdos. Y muchos interpretan que estos se desbarrancaron por no poder resistir la presencia del demonio, o sea que los mismos cerdos buscaron la muerte por lo terrible de la presencia del demonio. Otros más piensan que fue el demonio queriendo causar mal, como él lo sabe, pues destruir la economía de los dueños de los cerdos, ¿verdad? Lo lanzó al agua y tenía otra razón, porque al estar metido en ellos y al morirse los cerdos quedaba nuevamente en libertad. Pues el hecho es de que sí hay infestaciones, claro que sí, en los animales. En nada más de alguna ocasión, a lo mejor, di testimonio de un caso donde pues fui a ver a una persona que se dedicaba al ocultismo porque ella juraba y perjuraba que yo estaba levantando falso testimonio hacia ella ante unas personas que pues se le habían arrimado y estaban confundidas. Oye, ingeniero, pues usted dice que esa persona, todo lo que nos ha hecho es con poder de Satanás, y ella dice que usted la está difamando porque ella es gente de Dios, y tanto que muy molesta dijo, a ver, ¿cuándo le dicen a ese ingeniero que venga acá? Porque me está causando mucho daño con sus versiones. Y yo dije, bueno, pues si eso dice, vamos pues. Y eso en atención a las personas que eran conocidas mías, pues yo a ella ni la conocía por versiones de su existencia y lo que hacía. Y claro que yo hablaba de que las había engañado, las seguía queriendo engañar, y de que cuanto hacía lo hacía con poderes venidos de Satanás. Pues como ahí ya se ponía la disyuntiva de quién iba a resultar mentiroso, no porque yo ande dando gusto a estas cosas, pero dije, bueno, pues vamos pues.
en atención a la gente que yo conocía para que ya saliera de dudas. Y ya se entabló ahí un diálogo, igual que siempre sucede, el demonio queriendo enredar a través de ellos, y pues uno hablando siempre en palabra de Dios. Siempre que se presentan esos casos, el arma no es hablar en tu propia palabra con argumentos racionales, sino contestar como lo hizo Cristo el día de las tentaciones. El demonio le planteaba la tentación y nuestro Señor contestaba en palabra de Dios, contestaba con las Escrituras. Ese es el modelo cuando se da una confrontación de ese tipo. Pues llegó, igual que he visto como cuadro típico, cuando se han dado estas confrontaciones, ella llegó un momento en que ya se sintió desatinada, ¿verdad? Empezó a perder la consistencia en sus argumentos, pero en ese momento salido, no sé si ese gato existía ahí o se materializó, porque puede darse en estos casos. Salió un gato debajo de la cama y corrió y se me abrazó de la pierna y como que amenazaba que me iba a morder. No, pues si de verdad andaba tan molesto, pues me hubiera mordido, por lo que evidentemente se trataba de un animal infestado, si es que existía, y si no, de una materialización que ahí se hacía presente y amenazaba. Sí, sentía sus uñas y sus garras ahí en mi pierna, pero la mordida que amenazaba darme y que se ensayaba para darla era la que pudiera haber sido fuerte. Pero bueno, pensando esto que les estoy diciendo, pues si este es gato de verdad y está siendo infestado, o si es el chanclas materializándose, sea una y otra, ahí les va. Y de inmediato hice una oración de intercesión así mental, a la rápida, intercesión mariana, solicitando: Virgen Santísima, aplasta la bestia infernal, ¿verdad? Reprímelo, ¿verdad? No, pues salió corriendo el gato de inmediato, ¿verdad? Se apartó de mi pierna, pero en ese momento, así como cuando se oyen los gatos que andan en celo, con un par de gatos que andan en esas condiciones, no dejan dormir al vecindario. Bueno, pues acá, en pleno día, han de haber sido, quería situar la hora, pues a lo mejor 11 de la mañana o 12, a más tardar, y se oyó afuera, pero como si todos los gatos del vecindario, de buenas a primeras, se hubieran reunido y empezaron ahí un concierto de maullidos. Y una señora que estaba afuera, se me grabó mucho, que dijo: María Santísima, María Purísima, este es el diablo, dijo, métanse, hijos. Y yo dije: ah, caray, qué bien percibió esta señora la presencia del chanclas aquí, porque se estaba dando una batalla espiritual. Pues ya hubo un momento que esta persona, cuando las deja, aunque sea por instantes, el que las está oprimiendo, el espíritu que se sabe que fue creado en libertad y que se da cuenta del peligro, pero no se puede zafar, en ese momento que lo suelta de inmediato, busca asirse a nuestro Señor. Y entonces surge la pregunta, siempre dicen ellos: entonces, ¿qué debo hacer? Ah, pues haz esto, 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 esto. Ya la dejé allí en manos de las personas que me habían invitado a ir a ver, y en la aceptación tienes que hacer una renuncia. No me acuerdo si le hice una renuncia ahí, pues creo que sí, la verdad. Pero fue un momento fuerte, ¿eh? Yo se la estoy simplificando, porque ella empezó a querer manipular ahí sus poderes, ¿verdad? Que fue cuando empezó el gatito y estas cosas. Y en ese momento, pues yo también arrecié en palabra a Dios y diciéndole: a ver, véeme bien, ¿verdad? Para que de una vez veas, ¿verdad?, a quién enfrentas y no
y no estés ahí envalentonado o envalentonada, quien seas, ¿verdad? Y no me refería a mí, no me refería a mí porque con quien lo confrontaba era con nuestra Madre Santísima. Si yo le estuviera haciendo changuitos al chanclas, así me va, ¿verdad? No. Él bien sabía quién haya sido, a quién me estaba refiriendo. Pero bueno, pues todo termina bien, todo concurre para el bien de los que aman a Dios, dice la Escritura, y yo iba alentado pues por llevarle luz a esa gente, y también por esta persona que practicaba la magia, es una hija de Dios necesitada, y pues todo termina para bien, ¿verdad? Los mando en medio de escorpiones y serpientes y sobre todo por el enemigo, y nada les va a poder hacer daño. Esa es palabra de Dios y Él siempre cumple. Pues entonces sí hay infestación, contestando, infestación de animales, contestando la pregunta esa. Dice aquí, ya de las llamadas ahora que están llegando, que si puedo mencionar los síntomas de las personas que están dañadas por brujería. Bueno, una de las cosas que suele ser un síntoma que no falla es la aversión hacia las cosas santas. Pierden la alegría, el gusto por arrimarse a las cosas de Dios, a la oración, a los templos, ¿verdad? En su salud empiezan a presentarse enfermedades difíciles de diagnosticar y más de curar. En los afectos se confrontan las familias, aunque se amen, empiezan a pelear con notas exageradas, y en las pertenencias la economía se viene para abajo. Son algunos de los síntomas, ¿verdad?, que se dan. Pues ya si hay una infestación muy alta, a veces hablan lenguas, pierden la noción de la realidad y se comportan a veces en una forma terrible, ¿verdad? Son majaderos, son agresivos y hacen y dicen cosas de las que luego no se acuerdan. Es que no son ellos, sino el otro el que la realiza tomándola solamente como instrumentos. Pues entonces toman alguna fuerza muy grande, ¿verdad? A veces mujeres frágiles que no las pueden someter 10, 12 hombres fuertes, ¿verdad? Pues son algunos de los síntomas, ¿verdad?, que se pueden manifestar. Todo con una vida de oración, vida sacramental, y una oración de liberación hecho por algún sacerdote que tenga el envío para ejercer este ministerio. Aquí en Radio María hemos dejado 10 teléfonos de sacerdotes que pueden orar por enfermos con enfermedades especiales para sanación y liberación. Aquí se los pueden dar. También, ¿qué se puede hacer? Dice alguna persona que voy, por lo que me pregunta, a guardar su nombre, pero es una persona de una comunidad foránea. Dice que por ahí 2 hermanos se confrontan, ¿verdad? Y se odian al grado que llegan a decir: si hemos de ir al infierno nos vamos, pero ni ahí quiero estar cerca de ti. Bueno, ¿qué se puede hacer por ellos? La oración no falla. Eso dicen ahorita, dejen que se arrime el momento de la muerte y sepan lo terrible de estos destinos de sufrimiento eterno, y van a ver por una gracia especial de Dios cómo se conviertan. Nada más que no hay que dejar de hacer oración por ellos. Si se siguen perdiendo almas, dicen los maestros de la espiritualidad, es porque no se paga el precio que se exige para su rescate y salvación. Se necesita ofrecer sacrificios y oración por ellos, ¿verdad? A un alma se le puede rescatar dándole la palabra de Dios, ofreciendo oraciones por ellos, pero lo que no falla es ofrecer sacrificios por ellos. Acuérdense que
lo que vale el sacrificio, hay que recordar el de Cristo. Ni siquiera Él se lo perdonó el Padre Eterno para que pudiera lavar nuestro pecado. Entonces, unir nuestros sufrimientos con el de Cristo, ¿verdad? Luego, aquí Guadalupe Romero dice que hay un misionero japonés que sana con las manos. ¿Qué pienso de esto? Bueno, a ver, un japonés pues ya trae de por sí toda esa herencia del orientalismo, ¿verdad? Y los monjes budistas tienen mucho de estas prácticas. A lo mejor es un misionero budista, no lo sé. Ahora, el sanar con las manos, nuestro Señor dijo, estos signos acompañarán, impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Sí, imponer las manos, pero no estar haciendo pases con las manos. Eso ya cae dentro del Reiki y de otras corrientes que no son una ciencia, sino que se obtienen poderes potenciando los chakras por medio de meditaciones y de esa iniciación al ocultismo, en donde la última etapa dicen que se tiene un encuentro con la energía universal y alguien pensaría que es Dios, pero no, Dios no necesita de meterte a un adoctrinamiento esotérico, ocultista, que no viene de Él, para darte sus carismas de sanación. Los hay en la iglesia por don, pero estos son poderes cuando se manipula de esta forma. Entonces yo no sé ni de quién estemos hablando, pero yo hablo del principio, cómo funciona el Reiki, y no sé ni quién es esta persona. A lo mejor es budista, como dije, misionero budista, pero no quiero entrar en polémica porque pues no siempre, a veces aprecia la gente la realidad de lo que los demás hacen, y a aventurarse uno a enjuiciar de esa forma, pues no se puede. Bien, pues ya se terminó el programa, se nos fue muy rápido el tiempo, lo hicimos con preguntas que ustedes mismos nos van haciendo y que nosotros de las más representativas tomamos para darle salida, porque pues ahí se van quedando a veces sin respuesta y al menos de tiempo en tiempo las vamos a tomar así. Pues recuerden, Cristo ya vino y venció. Ánimo, no tengan miedo. Únanse al fuerte y que Dios los bendiga. Que tengan buena tarde.